Bueno, buen día. De lo que le voy a hablar hoy es de un artículo titulado Impacto económico regional del COVID-19 en Colombia, un análisis insumo-producto. El objetivo de este es evaluar el impacto económico regional y sectorial de las medidas de aislamiento preventivo ordenadas por el gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19. Un poco de contexto. Antes de empezar es que Colombia creció en 2019 a una tasa del 3.3%, frente a América Latina que fue solo del 0,1%, y se estimaba un crecimiento del 3.5% para 2020 si no fuera por la caída en precios del petróleo, que podría ser un poco más previsible que lo que nadie se esperaba, que era una pandemia mundial como es el COVID-19. Esto tiene varias implicaciones, tanto desde la vista de la oferta como de la demanda. El COVID-19 trae una suspensión prácticamente del comercio internacional y la interrupción de las cadenas de valor. Y por la parte de la demanda, claramente una disminución acelerada de la actividad económica mundial. Eh, por la parte del petróleo, una queda en las exportaciones de petróleo y reducción en las actividades de los sectores asociados a la actividad petrolera. En la parte de la demanda, una reducción del ingreso nacional, lo que trae una caída de importaciones debido a la aparición de apreciaciones de tasa de cambio también, como se estuvo viviendo durante el primer trimestre de 2020. Otras fuentes que estiman consecuencias, digamos, negativas de esto, tanto para América Latina como para Colombia, eh, sería el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que estimaba un crecimiento de entre el menos 1,8% y el 5,5% para América Latina. La CEPAL estimaba pérdidas en la producción de hasta el 67% del PIB. Oh, perdón. Para Colombia, algunas bancas estiman un crecimiento para 2020 de entre el 0,4 y el 1%. El Banco Mundial prevé una caída del PIB colombiano del 2%. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, estima impacto inicial del 23% del PIB. Y la SEDE, que es el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, señala una parálisis en la actividad económica que costará menos del 10% del PIB mensual. Eh, bueno, en cuanto a la metodología que se presenta pues en este proyecto, se basa en la matriz insumo-producto, como hablábamos en el título, la cual se basa en el año 2015, a, adaptada a precios de 2019, en la cual pues se estiman los efectos que puede tener estas contingencias, tanto para el empleo formal como informal, y los cambios que se presentan para el valor agregado en los distintos sectores económicos, porque es un estudio intersectorial. Aquí tenemos como tal lo que viene siendo ya la matriz, pues las matrices, vaya. Tenemos los el Z sub y J, bueno, Z de 1 a 54, tanto I como J, que representan las ventas intermedias de los sectores, lo que le vende A X, por decirlo así, para que continúe con su cadena productiva. Bueno, los impuestos, importaciones, normal, por sector, todo está discriminado por sector aquí. Consumo de los hogares, inversión, gasto público, exportaciones, producto pues totalizado. Aquí tenemos la remuneración al trabajo, que es una matriz que se divide en grupos, los cuales están discriminados por edad. Son grupos por edad porque en la situación actual es un factor importante la edad de las personas, porque puede agravar la situación dependiendo de esto. Eh, Esto pues mide los pagos, ¿no?, por sectores laborales. Y la de acá, L mayúscula, es como tal el número de trabajadores también por sector. Y, y nuevamente dividido en grupos por edades. Ahora se pasa a lo que vienen siendo factores. Se definen Q por N factores que se encuentran entre 0 y 1. ¿Por qué? Pues porque estos representan la participación de los trabajadores que no están restringidos en la actividad durante la situación de pandemia. Eh,
por ejemplo, pues, 1 sería que no está nada restringido y 0 que está totalmente restringido. Ya miraremos más adelante eh, ejemplos sobre esto ya aplicados. Eh, Cuando se aplican estos factores a sus correspondientes elementos en las matrices tanto de empleo como de remuneración del trabajo, se obtiene el número de trabajadores que enfrentan el confinamiento y la contribución al ingreso total del trabajador por cada sector. Luego tenemos una definición de escenarios que son consistentes en f de q sub n, los factores, y alfa, siendo alfa el nivel de cumplimiento deseable, y teniendo f de q sub n un factor de ajuste, w, sería pues trabajadores restringidos sobre totales prácticamente para definir los escenarios. Y por el lado de las demandas intermedias, se tiene que para todo z sub i j, o sea, para todo valor intermedio de los sectores, se corresponde con un flujo restringido, donde pues se multiplica f de i o f de j por estos valores de los consumos intermedios. ¿Por qué? Porque todas las actividades económicas repercuten en las demás de una u otra forma. La caída en una actividad, por ejemplo, la caída en producción de químicos, puede repercutir gravemente en el sector farmacéutico y de salud. Y así con todo, cualquier caída puede hacer un impacto bastante negativo en la demanda de otros sectores, y por tanto incurrir en pérdidas en todos estos. Bueno, ya vamos a la parte de los resultados como tal. Aquí era lo que le decía de los factores. Por ejemplo, vamos a mirar la salud y servicios sociales, que tiene un factor de 1, lo que significa que no tiene restricciones y que prácticamente la totalidad de los empleados en este sector se encuentran, digamos, ejerciendo. Y por otra parte, una de las menores, el sector 53, las actividades artísticas y de entretenimiento y recreación tienen un factor del 0,1 nada más, será un 10% aproximadamente de actividad económica. Aquí está la definición de escenarios de la que hablábamos, donde se trabajan 7 escenarios. El primero siendo de que solo se ocupan los mayores, que solo se me desaparecemos, que solo se aíslan los ocupados mayores de 70 años. También se puede mirar aquí de forma informal y formal. Luego de 10% hasta el 60% de trabajadores aislados. Y aquí podemos mirar lo que representa esto, discriminado por departamentos. Para el escenario 0, que es donde los mayores de 70 años se encuentran pues bajo medidas de aislamiento, se tiene hasta el 4% aproximadamente de obreros que están en esta situación. Están sobre todo en departamentos como Nariño, Valle del Cauca. Y bueno, esto también se podría analizar de forma de que hay bastante, digamos, trabajo informal y de personas pues de avanzada edad en estos departamentos, ¿no? Es otro estudio interesante. Para el escenario 3, aquí ya se dividen, simplemente se trabajan, digamos, extremos y medio. Para el escenario 3 tendríamos hasta un 41% para Arauca, Bogotá, Casanare, San Andrés, Islas. Bueno, y aquí donde hay un aislamiento del 60%, pues prácticamente todo el país se ve bastante afectado. La Guajira, Bogotá, Córdoba, bueno, en fin. También se presentan pérdidas en miles de millones, en billones de pesos. 4.6 para mayores de 70 años y en el escenario más desfavorable 59 billones. Todo esto es mensual. Esto representaría, el primer escenario, el 0, representaría 0.5% del PIB mensual, todo.
El escenario 1, 1.5%, el escenario 2, 3.2%, el escenario 3, 4%, el escenario 4, 4.8%, el escenario 5, 5.5% y el escenario 6, 6.1%. Bueno, como tal, pues para concluir, podemos mirar que se presentan graves contingencias con las medidas de aislamiento y que y también se dice que cerca de 520.000 trabajadores, en el caso de Soledad al 70%, a los mayores de 70 años, serían, digamos, estarían en situación de desempleo. Y se podría llegar hasta 13.3 millones de personas que no están ejerciendo, en el caso del 60% de ocupados en este confinamiento. Y las pérdidas también varían desde los 4.6 billones, como miramos, hasta los 59 billones mensuales. 0.5 a 6.1% del PIB nacional, en definitiva.